Buenas noches, profesor y compañeras. Nuestro grupo está integrado por Xiomara Cabanillas, Angeli Mayori Rodríguez Balbín, Luz Mari Vargas Medina y quien les habla, Verónica Isabel Carreño Cisneros. El tema referente es eh, discriminación en poblaciones indígenas del Perú. Lamentablemente en el Perú a diario existen casos de discriminación y en esta ocasión las primeras expresiones de malestar social surgieron en varias de las regiones más marginadas del Perú, tales como Apurímac, Ayacucho y Puno, cuyas poblaciones mayoritariamente indígenas han sufrido históricamente discriminación por parte de las autoridades peruanas. En los últimos tiempos, en el país ha vivido una serie de protestas y manifestaciones ciudadanas en las que se han expresado diversas demandas y reclamos. Por esa razón, Amnistía Internacional ha acusado a las autoridades peruanas de actuar de manera discriminatoria y racista en la represión de estas protestas. No obstante, el artículo 323 de la ley número 28867 tiene como principal objetivo la extinción de este tipo de actos. Como victimarios, hacen caso omiso y menosprecian el reconocimiento de estos derechos humanos. Asimismo, el Código Penal del Perú tipifica la discriminación como un delito debido a que se considera un tipo de violencia en contra de las víctimas. Actualmente, el movimiento de protesta interno se ha extendido durante semanas, buscando un cambio total de gobierno. El desplazamiento fue provocado por el juicio político y arresto del expresidente Pedro Castillo en diciembre, alimentando por una profunda insatisfacción con las condiciones de vida y la desigualdad en el país. Por otro lado, según los datos de la Defensoría del Pueblo del Perú, Amnistía dice haber encontrado que la cantidad de posibles muertes arbitrarias debido a la represión estatal estaba desproporcionadamente concentrada en regiones con poblaciones mayoritariamente indígenas. En cuanto a las opiniones sobre esta problemática, algunos argumentos que es necesario promover una cultura de reconocimiento y respeto hacia las personas de diferentes orígenes étnicos que contribuya a su integración y desarrollo. Por otro lado, también existen opiniones que justifican o minimizan la discriminación vulnerando los derechos humanos de cada persona. Ante este contexto, surge la pregunta controversial. ¿Es ético discriminar a poblaciones mayoritariamente indígenas? No, no es ético discriminar a poblaciones mayoritariamente indígenas. Para sustentar esta tesis se utilizarán tres conceptos: noción, sentido de la ética y reconocimiento. Primero, consideramos que las autoridades peruanas no actuaron debidamente ante las protestas realizadas en diciembre del 2022, puesto que se usó una excesiva e innecesaria fuerza que vulneraron los derechos humanos. Los altercados entre protestantes y las fuerzas del orden conllevaron a sucesos muy desafortunados que atentaron contra la vida e integridad de los ciudadanos peruanos que ejercían el derecho a la libertad y a la expresión y de reunión. Lamentablemente, dicho accionar cobró la vida de muchos ciudadanos y muchos otros resultaron heridos. Por lo tanto, los métodos usados por las fuerzas de seguridad para dispersar a los protestantes fueron letales, ya que utilizaron perdigones e incluso armas de fuego, lo que indiscutiblemente generó una violación a los derechos humanos por el atentado contra la vida y la salud. La mayoría de las víctimas fueron del sur del país, cuya población es indígena. Además, desde muchos años atrás fueron discriminados y olvidados por muchas autoridades que no pudieron brindarle mínimamente por lo menos los servicios básicos. Por otro lado, la impunidad excesiva sigue siendo un enorme problema en nuestro país, de modo que las autoridades, tales como la Policía Nacional del Perú y la Fuerza Armada, simplemente no rinden cuentas de todas las acciones que realizaron. Los videos, las imágenes muestran la crudeza con la que actuaron nuestras autoridades, haciendo un uso desmesurado de su armamento y de su autoridad, disparando desde azoteas, persiguiendo a protestantes, golpeando a un niño que solo defendía a su madre del empujón que le proporcionó
un efectivo de la policía, hablando en un tono alto y discriminatorio a una persona mayor de edad que estaba reducida en el piso como si fuese una delincuente por el simple hecho de ejercer el derecho que por ley le corresponde. En segundo lugar, opinamos en el Estado peruano actuó con racismo y violencia contra los manifestantes, ya que violó el concepto de la ciudadanía intercultural. Por un lado, según Hall, en 1984, ciudadanía intercultural es un concepto que se refiere al ejercicio de los derechos y deberes que participan integración y convivencia democrática en un clima de aceptación y tolerancia entre personas de diferentes grupos culturales de lo expresado. Líneas arriba se puede entender que buscan una relación equitativa entre los derechos individuales y colectivos sin perjudicar ni excluir a las diversas comunidades y pueblos. Por otro lado, según Hoppes, la intercultural supone la aplicación de una serie de principios que hacen de este un concepto complejo. De esa cita anteexpuesta, manifestamos que entre ellos tenemos reconocimiento de la ciudadanía, reconocimiento del derecho a ejercer la identidad original de los pueblos, rechazo a las formas de imposición de la cultura hegemía y marginación de la cultura minoría. Sin embargo, estos principios se vieron vulnerables por la actuación y Estado peruano en contra de los manifestantes, evidenciando así una actitud racista y violenta hacia los indígenas, que fueron los más afectados por el uso excesivo y letal de la fuerza. Por otro lado, queda en evidencia que las autoridades peruanas sí actuaron de manera racista y violenta contra los manifestantes. En conclusión, consideramos que no es ético discriminar a poblaciones mayoritariamente indígenas porque estos cuentan con el respaldo de los derechos humanos que tiene la finalidad de asegurar el bienestar de las personas y sancionar a quienes buscan omitir estos derechos, lastimando así a sus semejantes. De este modo, es inevitable justificar la falta de consideración que tuvieron las autoridades peruanas que implementaron actos violentos en contra de los manifestantes que ejercían el derecho de libre expresión y el derecho a la reunión. Asimismo, se debió de haber sancionado a los agentes policiales que cometieron estos actos de violencia en contra de estos ciudadanos, ya sean físicos o verbales, pero el Estado peruano omitió el cumplimiento de los derechos humanos y defendió a quienes los violentaban, promoviendo así la discriminación de los ciudadanos que pertenecían a un grupo que tenía origen en las zonas más marginadas del Perú. Gracias.